Bienvenidos a la última cápsula del curso especialista en diseño e implementación de programas de cierre de brecha de contaminantes químicos a nivel de producción primaria. Mi nombre es Mario Maino, soy médico veterinario y trabajo en la Universidad de Chile, en la Facultad Veterinaria, en una unidad que se llama de Economía Agraria y Sistemas de Producción. El objetivo de esta cápsula, el objetivo general, es comprender el proceso de extensión como una actividad de enseñanza-aprendizaje en adulto y cómo éste sustenta el proceso de adopción. Los objetivos específicos son: el extensionista será capaz de transitar desde el aprendizaje individual de los agricultores al interpersonal y social, y serán capaces de diseñar una propuesta educativa que considere la dimensión interpersonal y social de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los contenidos de la cápsula son desafíos de los sistemas de extensión en la actualidad, identificando los principales factores que favorecen el aprendizaje de personas y grupos, y posteriormente hablaremos de comunidades de práctica y el aprendizaje social, y algo sobre metodologías para la implementación de comunidades de práctica. Los desafíos de los sistemas de extensión, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica, seguramente se reconocen bien en este par de puntos que aparecen en esta lámina. Los desafíos son aumentar la cobertura sin incrementar significativamente los costos y aumentar su impacto en los agricultores atendidos. En este contexto, creemos que el extensionismo en red, con foco en innovación, es una opción que nos permite alcanzar estos objetivos, y sobre esto conversaremos durante esta cápsula. El punto de partida es que todas las investigaciones nos demuestran que la base para innovar es el aprendizaje, es decir, las habilidades para recolectar información y usarla creativamente en respuesta a oportunidades comerciales o necesidades sociales. Lo que se podría resumir en la frase que aparece ahí, que dice que para innovar hay que aprender. Si esto es así, corresponde ahora que tratemos de dilucidar exactamente cómo aprenden los agricultores. Y toda la información que tenemos apunta en el sentido de lo que vamos a decir ahora. Un actor que opera en el eslabón primario de cualquier sistema productivo cuenta con hasta 15 fuentes de información. Ahora bien, algunos trabajos incluso nos indican que de todas ellas, cerca del 70% de los actores tiene como principal fuente de referencia e innovación a productores, referentes o líderes, o a ellos mismos, mediante pruebas de ensayos y error. Le siguen importancia los extensionistas, los proveedores de insumos y muy lejanamente los centros de enseñanza e investigación, en que estos últimos fueron mencionados por menos del 5% en este trabajo que realizó la FAO el 2006 en México. En esta lámina se muestran un conjunto de redes que han sido catalogadas como exitosas desde el punto de vista de la innovación. Cuando se les pregunta cuáles son las fuentes que tienen estos agricultores para aprender y consecuentemente innovar a partir de esos aprendizajes, se muestran los resultados que allí aparece, constatándose de que la experimentación propia es muy importante en muchos agricultores. Los grupos de agricultores, como son los GGABATT, alcanzan en algunas redes el 58% de influencia, o son los responsables del 58% de la información que se constituye en conocimiento para los agricultores. Con esto lo que estamos diciendo simplemente es que los agricultores tienen normalmente más de una fuente de información para desencadenar sus procesos de aprendizaje. Un caso de Chile: recientemente hemos hecho un trabajo con los productores de ovino de la región de O'Higgins y nos muestra de que las fuentes de información, es decir, de quién aprenden los agricultores, en este caso son 5. Del asesor técnico, masivamente; de agricultores referidos, en menor importancia; de línea; del SAC y mediante procesos de autoaprendizaje. En general, lo que podemos decir, y todas las investigaciones así lo indican,
que la capacidad de aprendizaje depende en forma crucial de los flujos de información que existen dentro del sistema y de la capacidad individual y colectiva de procesar esa información. En suma, estamos hablando de que los procesos de aprendizaje y de innovación tienen una dimensión individual y una dimensión colectiva. Esto es lo que nos hace ratificar que los aprendizajes de los agricultores se hacen en red. Acá se muestran dos frases que de alguna manera lo que intentan es simplemente reforzar esta idea de que efectivamente el saber colectivo también es relevante en los aprendizajes individuales. Así, Alejandro Marchesán nos indica que nadie es más de lo que sus relaciones le permiten, lo que releva el hecho de la interacción con otros como un potencial fuente de aprendizaje. Una segunda frase que aparece en un libro de Jorge Aguilar de la Universidad de Chapingo indica que la expresión del potencial individual depende tanto de los atributos propios como de las relaciones y la posición dentro del entramado de relaciones. En definitiva, ratificamos la idea de que los agricultores aprenden en red y como consecuencia de ello tenemos que profundizar esta perspectiva de la extensión. Si tuviéramos que hacer un esquema, diríamos que deberíamos seguir transitando desde una perspectiva lineal a una perspectiva en redes. Nosotros entendemos de que existe bastante consenso en reconocer que el cambio es fundamental. Lo que estamos pensando es posiblemente en profundizar este traslado desde la perspectiva lineal a la perspectiva de redes. En este caso, las redes están relacionadas con ONGs, con universidades, con campos experimentales, con proveedores, con días demostrativos, con productores, otros productores y muy importantemente con el llamado productor referido, sobre el cual vamos a conversar más adelante. Ahora bien, como decíamos, estamos todos y hay mucha gente que está muy convencida de que esto es así. Sin embargo, existen ciertas dificultades para masificar este enfoque y que se transforme en una práctica común del extensionismo. Acá aparecen algunos aportes de la gente de la Universidad de Chapingo que a nuestro juicio son interesantes de rescatar. Estos investigadores nos indican de que este hecho no se ha dado fundamentalmente porque existen algunas cuestiones que dificultan poner en marcha un ejercicio con estas características, de lineal a en red. Los dos elementos que ellos rescatan son de que existe información o falta información para desencadenar el proceso y además existe poca reflexión en torno a metodologías que faciliten procesos horizontales de construcción del conocimiento. Sobre estas dos cuestiones vamos a intentar conversar de aquí en adelante. Estos investigadores de la Universidad de Chapingo, su primera contribución es que nos enseñan o nos presentan dos metodologías para obtener información relevante. La primera, que la llamaremos dinámicas de las innovaciones, nos permite caracterizar el conocimiento tácito del grupo sobre el cual estamos interviniendo. Y la segunda, cuya metodología es el análisis de red, nos permite en términos genéricos caracterizar el patrón de interacción entre los agricultores con fines de innovación. Estos dos instrumentos nos permiten obtener información relativamente relevante para desencadenar procesos horizontales de construcción del conocimiento. Las dinámicas de innovación es una metodología que nos permite obtener estos tres índices que aparecen en la lámina. Lo que vamos a llamar el índice de adopción de innovaciones para cada productor, y esta se refiere al número de innovaciones adoptadas con respecto a un total registrado en un catálogo y que genera la cantidad de innovaciones de ese catálogo que cada agricultor incorpora en un momento determinado en el predio. El segundo indicador es la tasa de adopción de innovaciones. En este caso refiere a las innovaciones y que dice relación con la proporción de productores que adoptan cada una de las innovaciones del catálogo. Y por último están las brechas
del índice de adopción de innovaciones, que se desprende de la determinación del índice de adopción de innovaciones, y mide la brecha que existe entre el agricultor poseedor del INAI más alto y el que presenta el INAI más bajo. Desde el punto de vista metodológico, se trata de lo siguiente. Se trata de crear lo que vamos a llamar un catálogo de innovaciones, que en nuestro caso va a ser un catálogo de buenas prácticas en el manejo de fármacos y agroquímicos, ¿sí? Este manual o este conjunto de buenas prácticas, nosotros le preguntamos cuál de ellas está instalada en una muestra representativa de los agricultores y vamos definiendo en qué agricultores están instaladas las prácticas y cuáles del total están instaladas. La información general que nos entrega como salida de este ejercicio es cuál es el conocimiento en relación al cierre de brecha de contaminantes químicos que tienen esos agricultores o ganaderos, quién es el que sabe y de quién aprenden los agricultores, identificando así lo que nosotros llamamos los agricultores referidos, que tienen en lenguaje de INDAP un símil con los agricultores que están tratando de elegir como los claves para diseminar los conocimientos. Aquí les mostramos algunos ejemplos. Este es el INAI, es decir, la cantidad de adopciones que cada uno de los agricultores tiene en torno al catálogo de innovación con respecto a los productores de leche y en torno a las innovaciones en el uso de fármacos. Entonces, los agricultores que están a la derecha, el 83, el 85, el 87, el 89, son agricultores que tienen del catálogo de innovaciones, tienen una alta proporción adoptada. Por el contrario, el agricultor 1, el 2 y el 3 tienen muy pocas innovaciones o buenas prácticas en el ámbito de manejo de fármacos y contaminantes químicos adoptados en su predio. Esto es lo que ocurre para los productores de leche de la región de Biobío, la Araucanía, Los Ríos. Acá tenemos los apicultores y se entiende de la misma manera. A la derecha están los agricultores líderes en términos de innovaciones en este ámbito y a la izquierda están aquellos agricultores que tienen menos incorporadas las innovaciones recomendadas en el manejo de fármacos y agroquímicos. Acá tenemos el tema de los productores de cordero y se explica exactamente igual. A la derecha están los agricultores que mejor se mueven en el ámbito de las innovaciones de buenas prácticas y en el último, a la izquierda, perdón, los que están más atrás. Y esto lo tenemos para los productores de hortaliza, la explicación es la misma. Para el proyecto de berries es la misma fórmula. En definitiva, acá lo que estamos viendo de que existe un conocimiento tácito relativamente relevante y ese es un activo que deberíamos movilizar. Es decir, deberíamos permitir que los agricultores que se encuentran en el extremo derecho de la diapositiva se encuentren e interactúen y le transmitan conocimiento a los agricultores que están en el lado izquierdo de la lámina, que son los que menos han adoptado. Ahora, dadas las circunstancias, se debe tener en consideración de que del total de agricultores que aparecen como líderes desde el punto de vista tecnológico, solo algunos tienen mayor facultad e interés para diseminar información al resto, y estos son los que estamos llamando los referidos. Por lo tanto, de este segmento de la derecha identificaríamos los referidos, los cuales principalmente intentaríamos que interactuaran con los agricultores del lado izquierdo. Esto es lo que estamos llamando nosotros en términos genéricos dinámicas y las innovaciones, y que nos permiten definir qué se sabe en la red, quiénes lo saben y cuáles son aquellos agricultores más propensos a diseminar. Una segunda metodología que nos induce los investigadores de Chapingo a utilizar para obtener información relevante para
gestionar las interacciones es el análisis de redes. En términos simples, un análisis de redes es una estructura relacional compuesta por actores y vinculaciones. Estas están dadas en torno a situaciones comunes y en consecuencia importan las relaciones o vínculos que existan entre ellas. ¿Sí? El análisis de redes, que se puede utilizar con cualquiera de los softwares de análisis de redes que existen en este momento, básicamente lo que nos dicen es cómo están conformadas las relaciones en un conjunto de actores, por qué las relaciones son así y con quién pueden influirse para mejorar el desempeño de la red. Desde el punto de vista más simple, uno podría pensar que la figura que estamos viendo aquí al lado izquierdo es la forma como uno ve su red al momento de llegar a intervenir. ¿Sí? Se presenta con un conjunto de productores dispersos y sin una estructura definida y que innova especialmente a partir del autoaprendizaje. Sin embargo, si uno utiliza el análisis de redes, se encuentra con una realidad sustancialmente distinta y lo que ocurre es que es una estructura de actores y relaciones que permiten la generación de conocimiento e innovación y que le da oportunidad de gestionar su desarrollo en función de los vínculos y posiciones estructurales de cada uno de los actores. Para profundizar en la explicación en torno a lo que hace el análisis de redes y la información que nos entrega, le mostramos en esta lámina donde se ven dos ejemplos de redes que podrían tener el mismo número de productores comprometidos, pero que sin embargo la estructura de relaciones que existen entre ellos posibilita que en un caso exista comunicación y en otro caso no. Si nos vamos en detalle al ejemplo, tenemos dos grupos con 5 agricultores cada uno, donde además en ambos dibujos el número de vínculos que tiene cada integrante es el mismo, uno cada uno. ¿Sí? Sin embargo, la estructura de la figura A nos permite señalar que existen posibilidades de difusión, sin embargo, en la figura B no existe la posibilidad de difundir. Todos estos elementos son los que nos entregan habitualmente el análisis de redes, que nos permite ir viendo con quién trabajar y quiénes pueden potenciar los contactos al interior de cada una de las redes. Esto es en general lo que las metodologías que la Universidad de Chapingo nos propone para completar el conjunto de información que se requiere para gestionar correctamente la interacción en una red de agricultores en una zona determinada. A continuación conversaremos sobre el segundo elemento que nosotros detectamos que influía en que no se hubiesen masificado esta perspectiva en el total de los procesos de extensión que se llevan a cabo en el país. Y esta tiene que ver con el tema más bien metodológico, tratando de identificar algunas metodologías que mayormente favorecen procesos horizontales de construcción del conocimiento. En general, las metodologías son varias, sin embargo, a nosotros nos gustaría profundizar sobre una metodología en tanto en cuanto creemos que responde relativamente bien a el problema que tenemos o que tenemos que enfrentar y que dice relación con instalar un conjunto importante de buenas prácticas en el ámbito de los residuos químicos, ¿sí? Y que es la metodología de comunidades de prácticas. Esta es una metodología relativamente antigua que tiene muchas versiones y sobre algunas de las cuales vamos a conversar a continuación. Lo primero, nos gustaría utilizar la definición de Wenger para explicar de qué se trata. Creemos que es una definición extraordinariamente simple, pero que da efectivamente cuenta de qué podemos esperar de una comunidad de práctica. En efecto, este señor la define como un grupo de personas que comparten un asunto o pasión por algo que hacen y aprenden a hacerlo mejor a medida que interactúan regularmente. Esto, como lo dice su definición, es una instancia de poder mejorar la interacción entre este conjunto de actores que ya los tenemos mucho mejor identificados a partir de los procesos anteriores de dinámicas de innovación y de
análisis de sistemas. En definitiva, esto es lo que nosotros proponemos para abordar el tema particular de generar competencias en los agricultores, de tal forma de que los aprendizajes significativos sean mayores y que como consecuencia de ello podamos esperar un nivel de adopción más alto de las prácticas que estamos sugiriendo. A continuación vamos a conversar 2 o 3 cosas en torno a cuáles son las características principales de estas famosas comunidades de práctica. Vamos como les decíamos, existen muchas instituciones que han dado guías metodológicas de comunidades de práctica. Nosotros les vamos a subir un material que de alguna manera resume todas las metodologías de cada una de las instituciones que han intentado hacer una propuesta al respecto. Nosotros hemos seleccionado la del PNUD porque creemos que es más simple y de alguna manera refleja mejor y más fácil lo que debemos hacer con el propósito de obtener los mejores resultados de esta actividad. El PNUD indica de que la instalación de una comunidad de práctica tiene varios pasos. El primer paso, que le llaman de diseño, allí fundamentalmente lo que se intenta es, en una primera etapa, definir la estrategia y el propósito de esta comunidad, ¿sí? Y por lo tanto tiene que ver con selecciones del tema que vamos a trabajar. En el caso nuestro ya sabemos cuál es el tema. Tiene que ver con buenas prácticas en el manejo de fármacos y agroquímicos, y define cuál es un poco la estrategia en cuanto a el proceso de interacción. Después viene un proceso de motivación, en que acá lo que se intenta es iniciar el proceso de intercambio de conocimiento, y para lo cual nosotros creemos que es importante utilizar un recurso que desencadene la necesidad de conversar en torno a ese tema. Y para esto tenemos 2 grandes recursos a utilizar para desencadenar la conversación en estos grupos, y que es lo que les vamos a proponer a ustedes. Uno, que es un taller en torno al tema de manejo de agroquímicos y fármacos, que fundamentalmente considera relevar la importancia de la inocuidad de los alimentos en relación a contaminantes químicos. También genera alguna información sobre la necesidad o la importancia de que ni los animales ni que las plantas se enfermen. Por lo tanto, intentar decir algo de la importancia de la bioseguridad y la importancia del manejo integrado de plagas. Y por último, entregar lo que a nuestro juicio pueden ser las directrices fundamentales en torno a decisiones con relación al uso de fármacos. Entendiendo de que acá no se van a provocar o generar competencias que apunten a el uso o la aplicación de agroquímicos ni la aplicación de fármacos, sino que lo que se va a intentar es instalar competencias que apunten a disminuir el riesgo de que los fármacos se trasladen hacia los consumidores y los agroquímicos. La tercera fase es la fase de desarrollo, donde ya aquí se espera que se comience a generar conocimiento y de alguna manera a dar explicaciones sobre su uso en torno a estas reuniones permanentes que deberían definirse. Los que juegan en este momento un papel muy importante son los que estamos llamando los productores referidos, que utilizando, como decíamos, el lenguaje del INDAP, podríamos hablar de los talentos rurales, que son aquellos que van a participar activamente en el primer núcleo de conversaciones en torno a la importancia de los fármacos. Posteriormente hay una evolución donde ya se espera ir innovando en nuevos conocimientos que se vayan a incorporar. Como les digo, se les va a entregar un manual que permite elegir cuál es la metodología para instalar una comunidad de práctica. Nosotros creemos que esta metodología facilita el uso de los activos llamados conocimientos tácitos de los agricultores,
con miras a, entre comillas, apoyar el proceso de extensión, enseñanza y aprendizaje que realiza el extensionista. Bueno, simplemente para terminar, decirles que en la guía de trabajo autónomo les hemos dejado un par de preguntas que requieren ser contestadas y que una vez terminadas deben ser enviadas a los correos que usualmente ustedes envían y que aparecen en la última lámina de esta presentación. De la misma manera les quiero comunicar que les hemos subido a la plataforma de Ucurso 3 documentos. Un documento que tiene que ver con dinámicas de innovación, con el propósito de que ustedes profundicen en la implementación y determinación de dinámicas de innovación. Un documento sobre redes de innovación, para que también tengan en mayor profundidad algunos aspectos metodológicos del uso del análisis de redes. Y también, como les decía anteriormente, algo sobre comunidades de práctica. Simplemente me despido y agradezco la atención. Muchas gracias.